Y ya para entrar a materia del seminario, voy a presentar al expositor del día de hoy. Él es Rodrigo Mardones, es psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorado en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa un magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Le doy ahora el paso a Rodrigo para que inicie su presentación. Gracias. Bien, muchas gracias, Francisca. Quiero agradecer la presencia de todos por ahí. Creo que nos conocemos ya con algunos. No veo a Alberto, creo que alguna vez nos vimos, ¿no? En algún seminario, sí, no estoy equivocado ya. Disculpa porque como son seminarios como que presentan desde la discusión algunos temas, pueden sonarte conocidos En el ya, así diplomado. que sí, claro, en el diplomado, ¿viste? Entonces, así que por ahí veo, ¿cierto? Algunas caritas conocidas. Muchas gracias. Sobre todo a todas y a todos que están también en este momento en la doble función de cuidar, criar. Sabemos, ¿no? Que de pronto no es sencillo, sobre todo lo online nos acerca, pero nos acerca desde la casa. Así que mi admiración, ¿cierto? Mi agradecimiento por el esfuerzo que significa al final de la jornada, ¿cierto? Para quienes estamos ya acercándonos a la noche, ¿no? 21 horas en Chile, para los colegas que están, ¿cierto? Unas horitas más atrás, igual. Gracias por estar. Bueno, ahí me presentaban, ¿no? Como con el currículum, que siempre es odioso porque ¿cierto? Describe un itinerario. Quiero decir, ¿cierto? De que en este seminario de hoy día yo siempre me gusta, ¿no? Situar lo que uno va a hablar, el discurso. Claro, lo hago desde la experiencia como psicólogo, como docente, ¿cierto? Como director de CESIS Chile, pero también como hombre. Soy un hombre heterosexual cis, no me puedo, ¿cierto? Sacar esa condición y por lo tanto también me instala sesgos, ¿no? Al respecto de cómo probablemente ven el mundo, la psicología, la terapia, ¿cierto? Las mujeres o les colegas que, ¿cierto? Adhieren a otra orientación, ¿no? Entonces, pero los sesgos también a veces generan malas expresiones, ¿no? Entonces, en eso ya les pido disculpas. Si en algún momento pudiera decir algo que hiera, no es nunca con esa intención, y si es así, usted me corrige por micrófono, por chat público, chat privado, lo que sea. La idea hoy día es conversar un poquito, ¿cierto?, sobre terapias latinoamericanas, ¿no? Si es que pudiéramos hablar de algo de terapia latinoamericana, porque cada una y cada uno de nosotros, ¿cierto?, está de alguna forma probablemente en la figura de terapeuta, respondiendo también a una especie de llamado vocacional, ¿sí? Así como fui descubriendo, ¿no? Esta posibilidad de estudiar primero psicología en todo lo que significó, ¿cierto?, el avance en una carrera que no es sencilla porque nosotros no estudiamos cosas, ¿no? Estudiamos el ser humano y probablemente el ser humano más cercano que tenemos disponible para nuestros estudios somos nosotros mismos. Entonces, ¿a cuántas y a cuántos no nos pasó? Siento que de pronto en, no sé, asignaturas como psicopatología, entonces uno empezaba a mirar, ¿no? Desde cada problemática en salud mental y sentir que uno tiene algo de eso, ¿no? Así como se empieza a identificar, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Nos entrega un elenco conceptual que nos permitió, y tal vez hasta el día de hoy, ¿cierto? Quienes están estudiando y quienes estudiamos revisarnos desde, como decía, un elenco conceptual que no es natural, ¿no? Que lo tuvimos que aprender en la universidad y que significó, ¿cierto? 5 años, 5 años y medio de tener que en el fondo estar incorporando conceptos, pero que esos conceptos probablemente el primer efecto fue que se volvieron hacia nosotros, ¿no? Nos permitieron poner palabras a cosas que alguna vez tuvimos que vivir, experiencias por las cuales pasamos, ¿cierto? Y entenderlas ahora desde la figura, ¿cierto?, más formal, llamada psicología. Sin embargo, ¿cierto? También hay que reconocer que esos estudios, ¿no? Son todos eurocéntricos, ¿cierto? O gringocéntricos, ¿no? Es decir, emergen especialmente, ¿cierto?, los orígenes de la psicología desde ciertos lugares, situaciones específicas, ¿no? Es decir, todo lo que va a ser el trabajo, ¿cierto?, ya más articulado de Freud,
¿cierto? Hay que pensar en Viena, hay que pensar en la Alemania de ese tiempo, ¿cierto? Todo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Gunt también en Alemania, ¿no? Entonces, resulta que pareciera ser que el origen, ¿no? El germen de nuestra profesión lleva, ¿cierto? Una base muy importante de la experiencia del desarrollo intelectual y científico propio de la modernidad y además europea. ¿Ya? O sea, fíjate, y eso es tan complejo porque ahí es cuando nosotros, los latinoamericanos, estas ideas, ¿no? Como por ejemplo el complejo de Edipo, ¿no? Nunca nos resonó porque además nosotros que somos como tan afectivos, que requerimos, ¿cierto? Del abrazo, del apapacho, ¿cierto? Del regaloneo, de pronto mirar, ¿no? Que estas expresiones pueden ser observadas desde una especie de patología, te das cuenta, o perversión, no tiene sentido. Y a la larga ni a los mismos psicodinámicos, por ejemplo, le hizo sentido. Pero tenemos una marca eurocéntrica, ¿no? Porque más tarde, por ejemplo, cuando empieza a aparecer, no sé, las escuelas cognitivas, ¿no? Entre toda la escuela anglo, ¿cierto? Y dicen, bueno, mira, aparece el primer computador, nosotros somos como ordenadores y tenemos problemas para, por ejemplo, ¿cierto? Procesar la información, distorsión de ingreso de la información, distorsión de salida de la información, una serie de cosas, pero nosotros somos latinoamericanos, nosotros nos gusta el afecto, no nos gusta el cariño. Piensen, ¿no? De pronto nos tocó en la universidad o figuras de autoridad, ¿no? Que eran eminencias, pero fríos, distantes. Uno no valoraba a ese profe. Pero había un profe que a lo mejor no era tan producido, que a lo mejor no sabía tanto, pero era cariñoso. Era amable y te podía explicar algunas cosas. Ese te gustaba y esa asignatura te gustaba. Y eso es porque tenemos una tendencia, ¿cierto?, propia de nuestra manera de ser y que nos hermana, ¿cierto?, a los latinoamericanos. Entonces, hoy día una gran pregunta es, ¿podremos hacer, qué hay de la terapia latinoamericana? ¿Es posible algo en esa línea? Y son dudas que tenemos, porque, claro, hablar de Latinoamérica, ¿cierto?, no es tan sencillo. Sabemos, ¿cierto?, de que de alguna forma, especialmente en los países en el sur, ¿no? Lo que fue Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿cierto? Nos hermanó una historia compleja al respecto de la independencia de nuestras naciones, ¿cierto? Pero también nos hermana una experiencia completa de ser manipulados por, ¿cierto? La élite que de alguna forma nunca, ¿cierto?, escatimó, por ejemplo, a la hora de crear una guerra entre las naciones solo por la extracción de recursos naturales. Sabemos que somos ciertos países que de alguna manera, cuando la convivencia interna, ¿cierto?, y política se complejiza, entonces los caudillos, ¿no?, nuestros dirigentes políticos, suelen poner un problema con los vecinos para distraer la atención. ¿Te das cuenta? Entonces, además, somos naciones que todavía no logran consolidarse al respecto de un proyecto Estado, un proyecto República, un proyecto nación. Entonces, de alguna forma, sufrimos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la extracción de nuestros recursos, sufrimos situaciones como, por ejemplo, tener que estatizar o tener que privatizar y han sido una larga historia de dictaduras no complejas en donde la política entendió que desde el duelo cierto patológico y el trauma tú pones un pueblo de rodillas. Entonces, y eso es una realidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hoy día veía en Chile gran parte de los chilenos hoy con vida no vivieron nunca la dictadura militar de Pinochet. Y no sería extraño que en los otros países, no hoy día presente aquí, muchos no hayan tenido la experiencia de vivir en dictadura. Y eso, ¿cierto?, ha sido una huella en nuestros países. Tenemos una experiencia compleja de maltrato a los derechos humanos significativas que ha dejado una herida cultural no resuelta. Y en eso no estoy haciendo ninguna afirmación política, ¿no?, de partidista. Estoy diciendo, tenemos poblaciones heridas desde ahí. Y con heridas también recientes, ¿no? Es decir, hoy día todavía observamos gobiernos totalitarios que han generado, ¿cierto?, los grandes movimientos migratorios por los cuales estamos pasando, ¿cierto? De manera tal que cuando uno, por ejemplo, consulta las cifras en Latinoamérica, son complejas. Es decir, pobreza por sobre el 30%. Eso es un tercio de, de, ¿cómo se llama?, de pobres en Latinoamérica, en donde
Fíjate, el Banco Mundial proyecta un crecimiento económico en general en Latinoamérica del 2,4%, que no es nada. Son niveles de pobreza, siento que la población infanto-juvenil reciente, ¿no? Es decir, hablamos de que el 42,5%, es decir, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro continente están en ciertos niveles de pobreza, lo que va a significar, ¿cierto? ¿Cierto? El desarrollo de generación, de una generación, ¿cierto? De generaciones, que su punto de partida en la vida es desde aquí, versus la brecha que tenemos con las élites, en donde tenemos riquezas groseras. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno empieza a mirar estos índices y empieza a observar esta cuestión y dice, a ver, wow, ¿podemos pensar en salud mental sin bienestar social? Y aquí empieza el problema, porque resulta de que como hemos sido entrenados en modelos terapéuticos, te das cuenta que son eurocéntricos, en modelos terapéuticos que nacen además en la modernidad, en donde justamente, ¿no? En ese periodo de la historia se genera un rompimiento cultural importante, es decir, la modernidad cuando se instala, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Sitúa a, Hegel cuando hace el ordenamiento de las épocas de la historia, ¿no? La modernidad como el momento en donde, ¿cierto? Se fabrica la primera imprenta, ¿no? Se elabora la primera imprenta, desde ahí comienza la modernidad, ¿ya? Entonces, bueno, y todo el movimiento de ilustración y todo lo que fue, ¿cierto? El desarrollo científico europeo, ah, trajo de suyo, por ejemplo, el que los seres humanos nos comprendamos como individuos individuales privatizados. Esto no es una afirmación de tipo política, es histórica. Ya yo no, en esto no estoy adhiriendo porque a veces me ponen así como profesor, yo vine a hablar de terapia, no vine a hablar de política. Otros dicen, ya empezó el comunista. No tengo ni un vínculo con el Partido Comunista o cosas por el estilo, es simplemente la constatación. La modernidad instala una forma de relación entre las personas que se llama capitalismo y que consistió en separar al individuo del colectivo. ¿Me explico? Es decir, hasta antes de eso, te das cuenta cuando uno mira para atrás, ya así en una mirada general, desde hecho cuando se plantea el nacimiento de la filosofía, ¿no? En Grecia, la gran pregunta es cómo ser en la comunidad, en la polis, en la ciudad. ¿Cómo tengo que ser yo con los otros? Claro, con los otros que entendían los griegos, no que no consideraba a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los niños, ya, pero ese era el germen, ¿no? Así como, ¿cómo ser con los otros? ¿Te das cuenta? Y evidentemente todo lo que va a ser la cristiandad, tiene que ver con cohesionar, ¿no? Desde evidentemente los mandamientos y todas esas cosas, ¿no? Ya. Pero la modernidad te va a decir, tú eres un sujeto individual privatizado y la modernidad te va a poner un problema. ¿Cuál problema? Que lo colectivo se empieza a ver como una amenaza. Y si ustedes no me creen, ¿cierto? Observen lo que ocurre, ¿cierto? Cuando algún familiar, colega, amigo o uno mismo empezó a ganar un poquito más de pesito. ¿Te das cuenta? En Chile, por ejemplo, que tenemos, no sé, pues sistemas de salud privado y sistemas de salud pública. Entonces uno gana un poquito más de pesito y no se queda en la salud pública, porque la salud pública, te das cuenta, no tiene la calidad de la privada, lo que es falso. ¿Ya? Es decir, bueno, en Chile acceder a los hospitales, ¿cierto? De nivel, tu ingreso no alcanza, al menos como psicólogo. Ya, o sea, no va a alcanzar. Entonces, ya, uno gana un poquito más de pesito y lo primero que hace es comprarse un auto para andar en la locomoción colectiva. Uno gana un poquito más de pesito y quiere cambiar al hijo de colegio, ¿no? A la hija de colegio, a llevarlo a un colegio privado. ¿Te das cuenta? Lo colectivo es una amenaza. Los formatos de vivienda, ¿no? Los condominios, los espacios cerrados, el que el otro no ingrese. En Chile nos pasó una anécdota muy entretenida que fue muy transversal. Los colegas y las colegas chilenas acá, ¿cierto? Lo van a recordar que cuando fue el terremoto del año 2010, ya 8,8 durante 3 minutos y medio moviéndose, ¿cierto? Toda esa parte del planeta. Entonces mucha gente dijo, ¿sabes qué? Debido al terremoto yo conocí a mis vecinos. No tenía idea de quién era quien vivía al lado mío. Y eso es sintomático.
Es sintomático. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Tenemos aquí una figura compleja porque a la hora de estudiar psicología, ¿cierto? En la universidad, entonces no encuentras en la academia elementos que te ayuden a comprender al sujeto actual, que es un sujeto individualizado, que es un sujeto que piensa, ¿cierto? Que lo colectivo le es una amenaza. Y desde esa perspectiva hay consecuencias prácticas. Primero, por ejemplo, que no es posible la salud mental sin un bienestar social. ¿Por qué puse los medicamentos ahí? Porque entonces una gran parte, ¿cierto?, de cómo se entiende la salud mental ha ido derivando los modelos biomédicos, ¿cierto?, basados en el fármaco, o los colegas que sí, tal vez, ¿cierto?, desde sus orientaciones, no las estoy criticando, todas son bienvenidas, pero por ejemplo habitan en discursos biomédicos basados en el diagnóstico, ¿cierto?, y en el síntoma, y les resulta, porque como hacen el recorte desde ahí, entonces trabajan desde ahí. Claro, los resultados los tienen que evaluar desde ahí, ¿te das cuenta? Y una demanda hoy día tiene que ver con la integralidad en el proceso clínico, ¿ya? Pero tener que decir, por ejemplo, nosotros psicólogos clínicos, que se nos enseñó a estar en el box, ¿te das cuenta? A hablar en difícil, en donde no se nos ayudó, ¿cierto?, a la formación para el trabajo en equipo, multiprofesional. Muchos de los colegas, yo lo sé porque trabajo en universidad, ¿no? Experimentan el trabajo en equipo como una amenaza. Me da risa porque durante la pandemia, por ejemplo, tuvimos que en algún momento dejar de hacer los trabajos en diplomado, no en CESIS. Hacíamos los diplomados y de pronto los profesores decían, hagamos trabajo en pequeñas salas. La gente se iba, se empezaban a desconectar, quedaba, no sé, entraba ahí todo un grupo en donde tenían que haber cinco y estaba la Ana con la Sofía Robledo ahí las dos solas, ¿no? Esperando que llegaran los otros tres, pero los otros tres se fueron. Nos asusta abrir nuestro trabajo. Cuando se nos pide informe lo hacemos en los conceptos más difíciles, ¿no? Como para que no nos pillen. Entonces, fíjate, eso es un síntoma que hay que identificar en uno y además en la población con la que trabajamos, que es variopinta, ¿no? En Latinoamérica, porque esta figura, por ejemplo, probablemente los pueblos originarios que todavía tienen gran presencia, ¿cierto? En Latinoamérica, no te lo vas a encontrar. Y por eso que sienten esta distancia cultural ajena, ¿no? En Chile es difícil verlo, Argentina también, porque son dos naciones que se dedicaron al exterminio sistemático de sus pueblos originarios, pero anda Bolivia, anda Perú, ¿cierto? Anda Ecuador, y te vas a encontrar, ¿cierto?, con personas, ¿no?, que pertenecen, por ejemplo, a una comunidad determinada y que tienen este sentido, ¿no?, esta cohesión. Entonces tampoco todo es homogéneo. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Cierto? Es que pareciera ser, ¿cierto?, de que eh, lo que nosotros conocemos como psicología presenta un problema que está descrito en las investigaciones. La gran crítica de, no sé si lo han escuchado, el 90-10, ¿no? En salud mental, en la nomenclatura 90-10 dice que en salud mental el 90% de las investigaciones que se hacen en el mundo versan sobre el 10% de los países más industrializados. ¡Pam! Entonces, claro, ahí te empieza a aparecer situaciones re complejas, por ejemplo, como que, voy a hacer una palabra fea, discúlpenme ya, que hay gente que tiene todo y le queda tiempo para cagarse la cabeza. ¿Te das cuenta? Pero nosotros es otra la situación. O sea, cuando tú ves los índices de pobreza, cuando tú ves, por ejemplo, que Latinoamérica avanza en un desempleo en donde estamos llegando a promedios de dos dígitos, es decir, está demasiado alto el desempleo, en donde te das cuenta de que, cierto, la pobreza y la merma económica y social que podemos observar hoy en la población latinoamericana es peor que la prepandemia. O sea, luego de la pandemia no se observa un mejoramiento en donde índices como, por ejemplo, violencia intrafamiliar, cierto consumo de sustancias se eleva. Entonces, ¿de qué terapia podemos hablar a la hora de poder agarrarnos, cierto, y tener que ver este tipo de pacientes? Que fíjate, todavía funciona en un formato individual, es decir, nosotros todavía trabajamos mucho el uno a uno, uno a uno. Pensar terapias, por ejemplo, no sé, para la depresión, en grupo es difícil. Ya no tenemos muchas propuestas, ¿no? Mucho ofrecimiento, ¿cierto?, académico o investigativo. Pensar, por ejemplo, en trabajos que conlleven, ¿cierto?, el grupo para hablar de esto no es tan sencillo. Yo me sorprendí mucho, por ejemplo, en Bolivia, que iban familias a la atención de terapéutica, es decir, la terapia familiar era un ofrecimiento acudido, un ofrecimiento buscado en Bolivia,
Pasaba similar en Perú, ¿te das cuenta? En Chile eso es todavía es impensado, que una familia venga para hablar de ellos como familia. Generalmente, si viene una familia es porque lo citó el terapeuta a partir de la experiencia de uno, el síntoma. Generalmente un niño, niña o adolescente. ¿Te das cuenta? Allá han venido, allá yo veía así como, venimos a terapiarnos, ¿cierto? A pedir ayuda para ser una mejor familia. Y qué interesante eso. Pero claro, Chile, siendo uno de los países más individualistas en Latinoamérica, no le entra la idea de una terapia familiar a la gente. ¿Te das cuenta? No le entra a los terapeutas, no le entra, ¿cierto? Incluso a las parejas. Todavía terapia de pareja es un tema en Chile, que la gente le cuesta asistir, ¿cierto? En fin. Entonces eso te está hablando de un síntoma, ¿no? Claro, pero que también tiene su correlato del otro lado, ¿no? ¿Qué hacemos los terapeutas? ¿Te das cuenta? Hay tanto que crecer ahí, ¿no? Es decir, me pasó, por ejemplo, una gran discusión que tuvimos hace tiempo atrás al respecto de una organización que estábamos generando como terapeutas latinoamericanos de la escuela sistémica. Entonces era muy entretenido porque esta institución que se estaba intentando formar, entonces hace el primer loguito, ¿no? Así como, este sería el logo de esta organización. Y el logo era un sujeto hombre, un sujeto mujer, un sujeto niño, un sujeto niña. Entonces, ya cuando estaba todo aceptado, dije, ya, pero eso es biparental. Y además heterosexual. Entonces dicen, ya, pero ¿qué quiere si es sobre familia? Eso es una representación de la familia. Es una representación de la familia, pero no de toda la familia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entre terapeutas ya teníamos un problema. Terapeutas que desde México para abajo, ¿no? Acerca del logo y qué quería transmitir el logo. Fíjate, no es tan sencillo lo que hoy día nos toca a nosotros, que de alguna forma somos intelectuales, hemos pasado por la academia. Y entonces ahí vino una gran discusión, ¿no? Entonces, ¿pero qué quieres que pongamos? ¿Dos hombres o dos mujeres? Entonces, alguien sacó toda la familia, ¿no? Entonces, el que estaba haciendo el logo y puso la casa. Y nos reíamos mucho porque alguien pregunta, ¿y ahora dónde quedó la familia? Y sale mi amigo Ismar Pinto, que partió el 17 de octubre del año pasado, y dice, bueno, están adentro de la casita. Ya, o sea, fíjate. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Esta figura eurocéntrica, eh, o del norte, si uno quisiera decirlo, también ha calado profundo en cada uno de nosotros y uno observa de verdad colegas que se apasionan en discusiones de modelos de terapia, cuál es mejor y cosas por el estilo que no tienen ningún sentido, pero que también de alguna forma habla de nuestra condición de latinoamericanos, ¿no? Que siempre hemos sido puestos desde afuera como gente que compite, ¿no? Que tiene que, viéndonos de amenaza, imagínate la estupidez entre los hermanos peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos, que estuvimos enredados en una guerra, ¿no? Fratricida y que hasta el día de hoy nos pesa. Pero, y claro, divide para gobernar. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, con el paso de los años ha surgido algo, ¿no? Que se llamó la postmodernidad, fíjate, que no es un concepto sencillo, ¿no? Intenta denominar este periodo de la historia. Los que son cercanos a mi edad, si yo tengo 50 años, recordarán los estudios de historia en el colegio y decían, ¿cierto? Edad antigua, edad, ¿cierto? Medieval, edad media, ¿cierto? Edad moderna, contemporánea. Y este tiempo era el contemporáneo, ¿ya? Hoy día, claro, el concepto de posmodernidad ha querido, ¿cierto? Pretender ser la manera, ¿cierto? El concepto que designa este periodo de la historia que estamos cursando. Pero fíjate, este concepto de posmodernidad entraña varios elementos que oculta, ¿no? Porque también está en la era de las, eh, eh, te das cuenta, de las naciones industrializadas, ¿no? Podría ser la postindustrialización. Estamos viviendo las consecuencias, por ejemplo, que si tú hablas de postindustrialización, hay que ir a ver cuáles han sido las consecuencias de la industria en el planeta. Y esas consecuencias de la industria en el planeta no son solo el clima, ¿no? Que por un lado es evidente, es también la extracción y el empobrecimiento sistemático de las naciones no europeas ni norteamericanas. Y eso es cuantificable, es medible, ¿no? Entonces, el concepto de posmodernidad, si quiere designar, ¿cierto? Este periodo de la historia, en algunas características, por ejemplo, dice ya, este periodo de la historia, ¿cierto? No cree en los grandes metarrelatos, ya, que organizaban la cultura. Metarrelato quiero decir, ¿cierto? Una narración que describe el origen, el presente y el futuro de la humanidad. Por ejemplo, un metarrelato judío-cristiano, ¿no? En el origen Dios nos creó a todos, ¿cierto? Está ¿cierto? La ruptura de la relación y por lo tanto fuera ¿cierto? Del paraíso, lo que explica, ¿cierto? Nuestro presente hoy día.
Con sudor vas a labrar la tierra, te va a dar cardos, no abrojos, aunque tú te esfuerces, la tierra no te va a dar lo que es relativo a tu esfuerzo y a la mujer la sanción de parir con dolor, ¿no? Que en el fondo es, ya la vida no es perfecta, se perdió el paraíso. Y por lo tanto, eso explica nuestros malditos días lunes, no de tener que ir a trabajar y cosas por el estilo. Ya, pero el mismo metarrelato te dice, bueno, pero la historia tiene un curso, la historia, el transcurrir del tiempo, el desarrollo de la humanidad en ese transcurrir del tiempo tiene un caudal. Lo quieras o no, va hacia allá. ¿Hacia dónde? Bueno, a que Jesucristo va a venir por segunda vez y va a reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Te das cuenta? Y así tenemos el metarrelato de la idea de progreso, ¿cierto? Propia del capitalismo, el marxismo. Todo eso, como que se describe en la posmodernidad, ya uno no se cree esa cuestión. Como que escondían otras cosas, ¿no? Pero, y eso es cosa de ir a las iglesias católicas, ¿cierto? En Chile donde ves más fuerte, anda a los templos evangélicos y no está la cantidad de gente que estaba por allá por los años 80. No, ha disminuido, ¿no? Eh, es un periodo de la historia, por ejemplo, en donde ya no importa la verdad. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Si eso que en algún momento lo dijo Jesucristo, y eso es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? O que tanto ha tratado de encontrar y luchar la ciencia, en realidad tiene que ver con perspectiva. O sea, ¿quién puede decir que la Orieta tiene más verdad en la cosa que dice que el mismo Octavio que está ahí? No, ya tiene. Orieta es tu manera de pensar, y tan válida como la del Octavio, que es otra manera de pensar. ¿Te das cuenta? Entonces la posmodernidad aparece de manera muy interesante porque ya no le interesa la verdad como cultura, ¿no? eh, Habla de perspectivas. Y eso hace que, por ejemplo, de pronto, yo siempre lo digo en broma y disculpen si alguien de verdad lo oye así sin saberlo, pero explica, por ejemplo, que, no sé, un colega ponga en su Instagram, te das cuenta, Fernando Manuel, cierto, psicólogo, psicoterapeuta, tarotista terapéutico, florista, cierto, medicina floral y además, cierto, agrega y por si acaso ahí está mi OnlyFans, ya, así como si alguna, cierto, alguno se interesa, ya. Entonces uno dice, ya, pero a ver, está mal, está bien, no, pero es raro que ponga, cierto, una disciplina, el ejercer una disciplina científica como la psicoterapia, cierto, y la psicología, junto con dos pseudociencias, ¿no? Entonces aquí me va a decir, bueno, ya, pero es que está probado que la flor si no estoy en esa discusión. Estoy queriendo decir de que es tu perspectiva, ¿te das cuenta? Y yo es la mía. ¿De por qué vamos a discutir? Eso es propio del sujeto postmoderno. Y ahí uno podría hacerse una pregunta, ¿no? Es que de verdad todas las opiniones son igual de válidas, todas las propuestas son igual de válidas. Entonces alguien me va a decir, Rodrigo, pero ese es tu rollo. ¿Te das cuenta? Perspectivas. Lo que, claro, decae en lo que entendemos como un relativismo. ¿Ya? Por ejemplo, la posmodernidad se caracteriza, este periodo de la historia, ¿cierto? Por su valoración de la narrativa, ¿no? El lenguaje, el giro lingüístico, que en grueso, así en general, bruto, ¿no? Es comenzar a entender de que el lenguaje no solo define, sino que además significa. ¿Cierto? Además pone una carga de significados, por ejemplo, en las cosas que nosotros hablamos, ya a las construcciones que hacemos desde el lenguaje, ¿ok? Eh, y por lo tanto darnos cuenta de que la significación es muy importante. Para eso, o sea, debido a eso es que podemos hablar de una terapia centrada en soluciones, una terapia narrativa, te das cuenta, en fin, porque se pudo observar esos elementos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Y cuando tú has mirado estas situaciones y que aparecen más elementos que describen este tiempo, ¿cierto? Hay que pensar el feminismo, cómo fue un golpe en la mesa, tal vez no con la fuerza que queremos o con todos los cambios que tenían que ocurrir, pero en el paulatino estamos en la mitad de los hombres, tal vez más, ¿cierto? En jaque, ¿no? Cómo hay que ser con las mujeres. Yo tengo muchas pacientes, trabajo solo atendiendo psicólogos y psicólogas, por ejemplo, que con 30 años, 32, 35 años, por ejemplo, pucha, rompieron una relación de pareja, ahora están solas y no encuentran un sujeto digno de estar con una mujer que es profesional, que es independiente, ¿te das cuenta? Y solas. eh, Hay que agregar a este tiempo los movimientos migratorios, sobre 80 millones de personas moviéndose entre fronteras. O sea, en Latinoamérica, ¿cierto? Ha sido una muestra importante y la gran discusión que ha puesto a nuestros países y sistemas políticos al respecto de qué hacer con la migración. ¿Ya? Entonces, en todas esas aparecen ya propuestas de terapias, ¿cierto? Que también son del norte.
si tenemos una deuda, ¿no? O sea, probablemente en Latinoamérica la única disciplina, ¿no? científica que ha logrado hacer una propuesta estrictamente latinoamericana ha sido la teología de la liberación. La filosofía de la liberación no ha logrado consolidarse y en tanto no haya una filosofía de la liberación, no va a haber una psicología de la liberación. O sea, existe el título, te das cuenta, anda dando el nombre, vueltas por ahí, pero no se ha materializado en una propuesta aplicable o aplicada, ¿ya? Entonces pareciera ser que lo que hemos hecho en Latinoamérica es seguir trabajando en la adaptación. Es decir, hacer las terapias que se crean en el norte a la latinoamericana, con todos los elementos positivos y vicios que se supone, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué las terapias postmodernas, ¿cierto? O es decir, las terapias que han emergido ahora, pareciera ser ofrecen más posibilidades? Porque como están en este baile, ¿no? En realidad no existe una verdad objetiva, ¿cierto? Entonces, no han logrado consolidar un corpus doctrinal, como por ejemplo el corpus doctrinal psicodinámico, que ahí es fe religiosa. Por eso que hay tanto, cierto, cura, psicólogo psicodinámico, que es la mezcla más rara, ¿no? O sea, no es la más rara es mujer, psicodinámica, feminista, son muy raros, ¿ya? Pero no tenemos esos cuerpos doctrinales hoy día y hemos cambiado la manera de conceptualizar la mente. Son terapias, las terapias postmodernas, es decir, sistémica estratégica, terapia sistémica, ¿cierto? centrada en soluciones, terapia sistémica narrativa, terapia breve, ¿cierto? Todas las escuelas de tercera generación, ¿cierto? escuelas cognitivas y psicología positiva, fíjate, han hecho un giro al respecto de las terapias clásicas, que han planteado que estas son terapias basadas en la relación terapéutica. Se dieron cuenta. No hay terapia sin relación terapéutica, no se puede, aunque tengas el manual más grande de técnica a tu lado, para poder trabajar en clínica, si no sabes construir una relación, no se puede. Es más, te puedes equivocar en la técnica, pero si has construido una relación terapéutica significativa, ¿cierto? Entonces tú puedes, incluso con tu paciente, elegir la técnica más adecuada para su problema. Son terapias basadas en la relación terapéutica. No entienden la relación para, como lo hacían, por ejemplo, los modelos clásicos, ¿no? Es importante que el analista tenga una actitud paternal con su paciente. ¿Te das cuenta, Freud? ¿Ya? No, no es para hacer algo. La terapia, ¿cierto? Posee una base importante en la relación terapéutica. Y fue lo que de alguna forma deja muy claro ya, ¿cierto? Lambert y Lambert en su investigación, ¿cierto? sobre los factores que explican el cambio en terapia y que Lambert luego ajusta, ¿no? un proceso de ¿cierto? Una escuela de terapia desde su estudio y que va a hablar de ciertos factores comunes y todo lo demás, pero es tremendo, ¿no? Recuerden, en el estudio de Lambert, 40% de los factores que explica el cambio en terapia son factores extraterapéuticos. Es decir, las personas que vienen donde nosotros a vernos a terapia, en un 40% de probabilidades de que cambie, no se debe al trabajo conmigo, se debe a cosas que ocurrieron en su contexto. ¡Oh! Entonces, ¿para qué viene a terapia? Ah, bueno, porque aquí, ¿cierto? En conversaciones con el terapeuta, entonces puede empezar a observar las oportunidades de cambio que hay en el contexto. Pero si yo soy un terapeuta que no entiende eso, entonces lo voy a hacer llevar a otro punto. Hábleme de su niñez. Ya no fuimos del contexto. ¿Te das cuenta? Se puede perder. Se puede perder. Y fíjate, Lambert descubre que el 30% de factores que explican cambio en terapia se deben a factores relativos a la relación terapeuta-paciente. Entonces, entre el 40 y el 30% va el 70% de factores que explican el cambio en terapia. Y te va quedando un último 30% que está dividido en dos. Un 15% de Acid Lambert en su investigación tiene que ver con el placebo. Y placebo en terapia es la esperanza, ¿no? Es como, ¿cierto? Si alguien viene y dice, mira, estoy con este problema mira, te recomiendo este psicólogo, me hizo súper bien, se llama Octavio Salazar. Perdón, Octavio Rojas. Anda a verlo. Ahí está, ¿cierto? Yo tengo su WhatsApp. Yo estaba pasando por lo mismo que tú y él me sirvió. Esa persona que viene, ¿cierto? a hablar contigo, recomendada desde un amigo, evidentemente que trae una carga de expectativas o esperanza alta. Y fíjate, eso pesa un 15% en el trabajo clínico y el último 15%, la técnica y el enfoque, lo que se enseña en la universidad, lo que tanto nos desespera cuando tengo que aprender técnicas, técnicas, técnicas. ¿Qué pesa el 15%? Ahora, ¿es un mal 15%? No, le da dirección, te das cuenta, pero si no sabes construir
relaciones de terapia. Si no eres capaz de tener una mirada crítica respecto al contexto y estar con así los ojos no abiertos y las orejas bien para lo que el paciente te está describiendo, que le pasa en la vida, entonces nunca vas a encontrar oportunidades, recursos, ¿cierto? Factores protectores para esa persona. Y fíjate, estos modelos de terapia han presentado una mejor eficiencia en el trabajo en salud mental. Claro, habría que hablar de algunas generalidades, como por ejemplo, construir una relación tiene que ver con conversar. Nosotros necesitamos construir una relación, por ejemplo, con el médico que no va a ver el hígado, ¿no? Ya es más bonito cuando se es amable, ¿no? Cuando tú tienes a alguien empático que te pregunta cómo está y todo eso, pero a él le interesan los exámenes porque es evidente, eso es lo que él tiene que hacer. O sea, sería un muy mal médico que no funciona de esa manera, ¿no? Entonces necesita ver exámenes, índice en sangre, orina, cosas por el estilo, fluido. Nosotros conversamos y la conversación es compleja cuando tú te pones a mirar esto. Entonces, pero ¿y de dónde viene la palabra conversar? Ya te da pistas. Conversar viene de con, ver, conversare, ¿cierto? Tío, tres palabras, con, versare y tío, conversación. Con significa completamente o globalmente. Versare, girar, dar vuelta. Tío, acción o efecto. ¿En qué consiste conversar? En reunirse y darle una vuelta a las cosas. Se reúnen dos para dar vueltas a las cosas. ¿Te das cuenta? No hay una dirección prefijada, sino que, ¿cierto? Por uno de los participantes aquí, lo que tenemos es el acto de juntarse a dar vueltas a las cosas y ver qué nos presentan. Y eso es la terapia, juntarse a darle vueltas a las cosas. Porque hay que empezar a hablar, por ejemplo, en terapia es importante hablar de cómo estás tú hoy día, en tu relación de pareja, a qué cosas te estás dedicando, qué ocupa tu tiempo, cómo está la relación con tu hijo o hija, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el colegio y qué te dicen de él? Y cómo cada uno de esos elementos va configurando una experiencia eh, amalgamada, ¿no? A nosotros cuando nos ocurre un problema que nos trae terapia es el golpe, es el grupo. ¿Y qué hacemos en terapia? Pescar toda esa experiencia y empezar a desarmarla, ¿ah? Así como a abrirla y darnos cuenta de que hay procesos, hay etapas. Por ejemplo, no sé, pues, alguien que viene y me dice, Rodrigo, vengo porque hace 7 meses perdí a un familiar, mi mamá, por ejemplo. Ya me duele mucho todavía, como si fuera el primer día. O sea, duele. 7 meses, se está complicando este duelo, ¿no? Porque todavía le duele como el primer día. Entonces, como terapeuta pienso, el duelo tiene etapas, ¿no? Según Neymeyer, según... Entonces hay una etapa de negación, hay una etapa de asimilación. Entonces uno empieza a pensar todo eso, ¿ya? Pero eso no existe en el duelo. Esa es nuestra manera de observar desde cierto nuestro trabajo académico, intelectual, científico, y darnos cuenta que pareciera ser que esa experiencia que esta persona trae global, ¡pa! Así como el ladrillazo, a partir de ver tanta gente, me dice, mira, ¿y para qué sirve las etapas? Para ponerle palabras, para que la persona pueda elaborar y darse cuenta, por ejemplo, de que, si yo lo miro desde esta perspectiva, te das cuenta, estás en algo que se llama negación. Como que ha sido difícil poder aceptar que esa persona ya no está. ¿Por qué ha sido tan difícil aceptar? Y empiezan las historias, conversaciones, ¿no? Bueno, yo soy el papá de la casa, entonces no me puedo quebrar, no tengo que seguir produciendo y que allá, bla, bla, bla. Vale. Y ahí suma y sigue, ¿no? Entonces uno puede decir, por ejemplo, ya estoy atendiendo trauma. Bueno, ahí tenemos una manera de entender el trauma, te das cuenta, pistas para comprender el trauma. Y en eso consiste la terapia, en hablar. Y el problema es que hablar no es sencillo, es súper espontáneo. Nosotros lo sentimos como que ya nos salen palabras, ¿no? Yo me reía porque el hablar es tan complejo. Fíjense, mi mamá la perdí hace poquito, ¿no? El 2 de diciembre, pero ella sobreviviente a un accidente cerebrovascular, la dejó con una fascia leve, que a mí me entretenía mucho, porque podía observar diseccionado el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella miraba las noticias y cuando la noticia pasaba abajo, ella leía y me decía, entonces, en vez de decirme mira, me decía vaso. Entonces decía, mamá, me dijiste vaso. Y me miraba así como, se dice mira, mira. Entonces, en la fascia, la persona sabe lo que quiere decir, pero pifia la palabra. Entonces me hablaba como Salvador Dalí pintaba, ¿me entendí? Y ya habían cosas como, pero fíjate qué complejo. Y nosotros lo vimos tan espontáneo, ¿no? Ahora yo hablo y no estoy preocupado de eso.
Pero fíjate, Heidegger, en un texto muy bonito, si les gusta la filosofía, hay que leerlo así como concentrado, no puede ser trasnochado. Tiene un texto que se llama De camino al habla, de camino al habla. Y te dice algo muy interesante, al habla nosotros somos llevados. Alguien nos enseñó a hablar. Y fíjate que es interesante porque uno dice, ya, pero a ver, ¿y qué tiene interesante? Ah, espérate, porque si yo empiezo a pensar que la mente es el lenguaje, en su amplia manera de comprender el lenguaje, no solo la palabra, no solo lo hablado, sino que la mente que hemos dado vuelta intentando localizarla como un órgano, ¿cierto? No tuviera que ver con un órgano, sino que más bien, ¿cierto? Es el producto de nuestro sistema nervioso, te das cuenta que logra traducir en códigos transferibles los estímulos que recibimos desde afuera, y sea el lenguaje. Entonces pareciera ser que la mente, en esta manera de funcionar en las terapias postmodernas, es colectiva, ¿o no? Porque mi mamá me dijo en algún momento cuando era chiquito, ¿cierto? Hijo, páseme el lápiz blanco. Y yo le hago así, ¿cierto? Y me dice, no, el que está al lado, blanco. Ah, blanco. Yo tengo una hijita de 5 años, muy divertido. Entonces, por ejemplo, un día, entonces venía mi hermana a la casa, yo dedicado a cuidar a mi mamá 24/7, entonces de pronto venía mi hermana, y mi sobrina, mi hijita le decía a mi hermana, Carla, se llama Carla mi hermana, ¿no? Entonces un día yo le digo, hoy tengo que hablar con mi hermana. Entonces la Mati me mira así, papá, ¿qué? ¿La Carla es tu hermana? Sí, pues, es mi hermana. Así como yo soy hermana con la Sofía, así como tu hermana con la Sofía. Entonces fíjate, tenía el concepto, ¿te das cuenta? Hermana, lo había aplicado, ¿cierto? Para ella y su hermana, y ahora entendió que se transfería a también mi hermana y yo. No es espontáneo. Y ahí tuvo que haber una elaboración, ¿no? Ya, la Matilde, son los ratoncitos que Dios nos regala, ¿no? Armamos un acuario en un momento acá en la casa y se nos murieron los peces. Y ahí ella vio los peces muertos. Entonces, el día que mi mamá pasó a mejor vida, estaba aquí en la casa mi mamá y yo estaba con mis dos hijas. Entonces, llega, ¿cierto? Y voy a la habitación de donde estaba mi hija y le digo, hija, ¿sabes qué? La abuelita murió. Entonces me mira así y me dice, ¿quieres irte a despedir? Sí, papá. Y la llevé. Ah, recién fallecía mi mamá segundos, ¿no? Entonces la mira, me acaricia la cara y me mira. Papá murió así como murieron mis pescaditos. Entonces, fíjate cómo la palabra le instaló el concepto de muerte y la irreversibilidad de la muerte. Y cuando yo le digo, sí, hija, murió como murieron los pescaditos, se puso a llorar. Entonces, fíjate, al habla somos llevados. Y al habla somos llevados, pero además quiero que observen esto. Somos llevados en una lógica de cuidado, la crianza. Una crianza que culturalmente la realizan hoy día, ¿cierto? Su mayoría de las mujeres, ¿no? Yo soy un hombre que crió, pero yo me vi criando, yo no elegí criar. Yo así fue como, wow, me vi criando. Y pude entender algunas cosas. ¿Te das cuenta? Pero al habla somos llevados y somos llevados incluso al mundo, a los objetos, se nos presentan en una lógica relacional del cuidado. No, hija, no se afirme ahí porque esa es la estufa, mira, está encendida, te va a quemar las manitos y aprendió el concepto de estufa. Ya, y más tarde la escuela, ¿no? Te va a instalar todas las categorías había y por haber culturales, muchas de ellas ya inútiles ¿cierto? Y anacrónicas, ¿no? Pero vale, llegaste a la escuela y te dijeron, bueno, no sé, medios de locomoción, ¿cierto? Están los terrestres, los acuáticos, y empieza categorías, los seres vivos, te das cuenta del reino animal, la cuestión de la alimentación, todo, categorías, que fueron, ¿qué haciendo? Ampliar nuestros conceptos. Y por eso que cuando llegamos a estudiar psicología, entonces ahora nuestra mente, ¡paf!, vuelve a crecer. ¿Te das cuenta? Ahora tengo otros conceptos nuevos que nunca había visto y que me permiten pensar. Y pensar es hablar con uno mismo. Y al músico le pasa eso, y al arquitecto le pasa eso, y al matemático le pasa eso, y siempre es la mente, el lenguaje, cruzando todos los códigos transferibles y enseñables. Esa es la mente. Y cuando lo entiendes así, entonces fíjate, te das cuenta de algo, ¿no? Que la mente entonces es una construcción social. Claro, la experimentamos como individual porque ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando, ni viceversa.
¿te das cuenta? Pero sin ninguna de las palabras y conceptos que se nos enseñaron de chiquititos y de chiquititas, no tendríamos experiencia mental. Por eso, curiosamente, te das cuenta, el lenguaje y mente separadas, ¿no? Estúpidamente, son las características propias de un ser humano. Porque los animales, el sistema de lenguaje que tienen, ¿cierto? Está muy acotado, ¿no? Está amarrado a su sistema nervioso que al mismo tiempo los amarra a los instintos, ¿ya? Salvo el perrito, se lo vieron que toca las teclas y... Ah, ¿han visto ese video? Hay un perrito, ¿no? Que la señora lo entrenó, entonces tiene un teclado de palabras, ¿no? No de letras. Entonces él viene así, alguien fuera. El teclado habla, alguien fuera. Hambre, sed. Entonces señora le da, y un día, ¿por qué yo perro? ¡Wow! El perro es una pregunta. Además, o sea, la pregunta, ¿por qué yo perro? ¿Cómo le explica a un perro? Es que mira, ¿cómo te lo explico, no? Qué loco. Pero fíjate, la mente es una construcción social. Si no, piensen que si viajáramos en el tiempo y nos encontráramos, ¿cierto?, con nuestros tatarabuelos, y uno le diría, ¿cierto?, "Oh, abuelo, qué bueno, saquemos una foto para andar por WhatsApp". Tú, "Oh, ¿qué es foto? ¿Qué es teléfono? ¿Qué es WhatsApp?". No, no están, hay una serie de conceptos que, ¿cierto?, no están allá porque hemos creado objetos y cosas acá, y que tampoco tenemos hoy día porque muchas de ellas, en razón del funcionamiento, han ido quedando atrás. Eh, Entonces, cuando empiezas a funcionar así y a observar esto, claro, una mujer importante en la terapia postmoderna, ¿cierto? Arlen Anderson y todo lo que ha sido la terapia dialógica, ¿cierto? Conversacional, va a plantear que en realidad, ¿cierto? Nosotros, si bien no lo dice así, ¿cierto? Yo la empujo un poquito para que salga así, pero que la personalidad puede ser entendida ya no bajo los criterios freudianos clásicos biomédicos, sino que como la identidad narrativa, que me da, dice la ¿cierto? Anderson, el sentido de mismidad. Es decir, ¿a qué se refiere con eso? Estoy aquí en el departamento en donde yo me crié, llegué bebecito, y yo puedo hacer, te das cuenta, tener claro que ese bebecito que recuerdo soy yo mismo hoy día a los 51 años, porque mi narrativa me da el sentido de mismidad. Que, ¿cierto? En la película, se me fue el nombre del sujeto, ¿cierto? Que sufre de Alzheimer, tú puedes ver, ¿no? Cómo se va desconectando, ta, 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 y de su propia identidad, y ya no es el mismo, y ya hay una experiencia mental compleja, ¿no? Y que podemos ver en las personas que sufren Alzheimer. Para finalizar, ¿cierto? Claro, entonces, por lo tanto, las terapias postmodernas tal vez les falta dar un paso y tiene que ver con límites, ¿no? Y que se han instalado sobre sujetos modernos. ¿Te das cuenta? Si hay un problema con la academia, a la cual yo acuso, ¿te das cuenta? Es que, claro, nos enseñó una manera cientificista, positivista, empirista de funcionar que hoy día no da los resultados, no se junta con el sujeto postmoderno. Y por eso que un colega puede poner, cierto, que es tarotista, porque en algún punto se le sale, ¿no? Es decir, ahí está, no se puede ir contra la historia. Entonces, claro, le aparece por otro lado. Pero sí, por ejemplo, debiéramos empezar a pensar que cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, un estudiante, ¿no? Que está pasándola mal por, cierto, las exigencias estúpidas de su colegio en Chile, pasa mucho. Chicos, chicas, enfermos, ¿no? De su sistema nervioso por las estupideces, ¿cierto? De manera de entender la educación y que además no funcionan, ¿ya? Bueno, intégrate en el centro de estudiantes, una parte de la terapia tiene que llevarte a lo colectivo, ¿te das cuenta? O el sujeto que viene a verte y está mal porque está sufriendo maltrato laboral, hay que decirle, ¿no? En nuestros países hay dispositivos legales, o si no, colégiate, sindicalízate, busca el colectivo. No puede ser todo Prozac, te das cuenta, no puede ser todo, ¿cierto? Alprazolam, no. O sea, o técnicas, ¿no? O técnicas de terapia. Anda, hay que hacerlo. Y te das cuenta que la gente te va a decir, no, porque eso es de los comunistas, y va a haber miedo. Entonces va a tener que trabajar sobre el miedo del colectivo, porque es la única manera. Invitar a que las personas conozcan sus vecinos, que, por ejemplo, hagan parte de las juntas vecinales. Lo único que va a mejorar seguridad en nuestras ciudades, te das cuenta que va a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios. No hay otra alternativa. Pero la otra alternativa es esperar que lo haga el Estado. Y si no, que lo hagan los privados.
¿Te das cuenta? Y no funciona así. Entonces, desde esa línea, ¿cierto? Es a plantear un poquito esto. Ahora, esto está en el marco, ¿cierto? De lo que viene ahora como sorteo, de un programa de diplomado que hemos creado en CESIS Chile, lo vende ADIPA, pero el diplomado está creado en CESIS, ¿cierto? A partir de nuestra larga experiencia. Primero, no en los grandes congresos que hemos tenido que participar y organizar en CESIS y que nos ha llevado a encontrarnos con colegas, ¿no? Que están en la misma tarea, que están en el mismo pensamiento en Argentina, en Brasil, en Bolivia, ¿te das cuenta? En Ecuador, y de pronto dijimos, oye, pucha, ¿por qué nos juntamos esta experiencia y la empezamos a traducir en un programa de diplomado que en CESI ya va en su, creo que vamos a a la versión número, decimoquinta versión, que ha tenido un gran recibimiento en los y las colegas, y que hoy día estamos hablando un poquito de esto, porque son temas que desarrollamos mucho más, ¿no? En el programa de diplomado, en donde enseñamos terapia, ¿cierto? Primera entrevista, maniobras, técnicas y cosas por el estilo. Entonces, la idea ahora es hablar, ¿cierto? Les van a hacer un sorteo, eso. Yo lamentablemente tengo que salir porque tengo ahora otra reunión con México que van atrás de Chile como 4 horas, ya, entonces todavía es temprano en México. Entonces, bueno, si ahí les gusta estas conversaciones, si de pronto quieren, no sé, bibliografía, por ejemplo, de pronto hablar sobre un paciente, ahí están los contactos, no me pueden encontrar con Mardones-Ibacache, ¿cierto? Se ve una rayita ahí, pero roja, pero es guión bajo Ibacache. Y, ¿cierto? En arroba Cesis Chile también me pueden encontrar, y los viejos que todavía usan Facebook, porque ahora ya no, nosotros los jóvenes no usamos Facebook. Y entérense, los cabros chicos ya no hablan por WhatsApp, hablan por el mismo, hablan por otras cosas y además el mismo chat de Instagram. Y ahí estamos, ¿no? Dudas, preguntas, consultas, comentarios, desacuerdos, también pueden, todos bienvenidos. Ya, no sé si quieren ahí, vamos a responder 3 preguntas en honor del tiempo, ¿no? Que nadie se sienta que se tuvo que ir y no pudo estar en el sorteo. Ya, preguntitas por ahí, no sé si quieren, o decir algo que les haya resonado también, es importante. Ahí agradezco que nos prendieron la cámara, Fabi, Tomás, Gabriel, Fernando, Catherine. ¿Quién más ahí? Alberto Magno, ya vamos a tener que organizar una junta, Alberto, para conocernos, en 3D, ¿cierto? Hemos Con una estado buena botella, varias. una botellita de vino. Así que ahí está. Sí. Ay, me dice, eres maravilloso, Rodrigo. Pregúntele a la gente que está conmigo, a lo mejor decir, no, es igual, es mañoso. Dudas, preguntas, algo que quieran agregar. No, yo más que duda agradecer la amplitud de visión que da. Siempre uno queda con ganas, gusto de seguir investigando, interiorizando situaciones. Y estoy bien interesado en este diplomado en realidad. Eso. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Bien, pues si no hay preguntas, entonces le doy el paso a la Francisca, ¿cierto? Para que levante la manito, Orieta. Justo ya venía la Francisca, se me cambió. Vamos, Orieta, levante la manito. Muchas gracias por los elogios. Tienen que también corregirme cuando me equivoco. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, ha sido muy agradable escucharte y yo estoy estudiando psicología, estoy en primero y todo lo que tú hablaste han sido preguntas que yo me he hecho durante este año, que ha sido Ujú, maravilloso, lleno de nuevos conocimientos, pero esa discusión entre qué cosa, entre cómo, entre cuál era mejor, para mí era mm, eh, algo súper importante y en realidad tú has respondido esa pregunta. ujú. Mira, yo en eso te soy bien sincero, de pronto me ha pasado, me han tocado peleas, ¿no? Tonteras, de que de pronto alguien viene y desde un modelo te dice una cosa pesada, y a mí no me gusta pelear, pero cuando ya a la tercera invitación, ¿cierto? Se vuelve algo irresistible, ¿ya? Entonces, a ver, los modelos de terapia existen para el terapeuta, antes que nada, ¿ya? Por eso que uno no puede discutir, porque, mira, ¿qué es lo peor que te puede pasar como terapeuta? Es que tú dudes del modelo en el que trabajas. Y ese es un problema que imponen las universidades, porque, por ejemplo, tú tienes universidades que te dicen, no, aquí se enseña solo el modelo psicodinámico, y ahí hay gente que no, a lo mejor no entró en el modelo psicodinámico, con justa razón, no, legítimamente, no me gustó, pero no aprendió de otra manera. Entonces ahora tiene dudas, te das cuenta y no le cree, ¿ya? Entonces es complejo.
Entonces, para eso existen, no para discutir. ¿Por qué la discusión es estúpida? Porque cada modelo, ¿te das cuenta? Entiende al ser humano de una manera. Entonces, ya partimos de un punto, ¿no? Luego entiende el aparato mental de otra manera. Luego entiende el problema, o sea, cómo ese aparato mental se enferma, ¿no? Que es la psicopatología. Cómo debiera ser la cura, cómo debiera ser que la administre la cura. Entonces, cada uno, te das cuenta que se llamó en algún momento la sentencia del pájaro Dodó, ¿no? Imitando, se acuerdan en el cuento en donde el pájaro dice, ya, listo, ya, y todos corren, pero no se dijo la dirección, entonces cada uno corrió para su lado. Y cuando preguntan quién gana, el pájaro Dodó, dice, bueno, todos ganan, porque no nos pusimos de acuerdo en la dirección. Entonces, cuando entran esas discusiones, hay dos alternativas, o te entretienes o te enojas. Entonces yo me entretengo, entonces me quedo mirando cómo discuten las tonteras y ya, si son... entonces existen para eso. Y segundo, para la transversalidad, yo creo que es importante cada modelo. ¿Te das cuenta? Que nos permite mirar, ¿cierto? El problema es que también hay que hacer un trabajo de depuración. De qué, ¿cierto? De qué esconde cada una, ¿no? Todas esconden un interés o una manera y al mismo tiempo un límite. Y yo creo que eso es importante ver, ¿ya? Así que tú no te acalores con eso, entretén, sacas tus palomitas de maíz y te pones a mirar, no, listo, sí, pasarlo bien, ¿ya? Mónica Muchas levantó la gracias. manito. Sí, hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchas? noches, ¿cómo está Mónica? Sí, excelente. Ya, muy bien, gracias. Muy buena exposición. Estoy completamente de acuerdo en el sentido de que es necesario ver al paciente desde una mirada en la sociedad, cómo está ubicado en la sociedad, con quién se Ujú, está relacionando y de qué grupo está participando también. Comentar que yo estoy en quinto de psicología y estoy haciendo mi seminario. Entonces, justamente hicimos el seminario con adolescentes sobre el aislamiento social que están sufriendo ujú, y que está siendo muy crónico después de pandemia. Entonces, ¿cómo ujú, ves tú o crees que se puede trabajar en ese aspecto? Porque ellos atribuyen más que a atribuciones internas, a atribuciones externas de la sociedad, que le ujú, exigen, que los critican, que les ponen un estándar, que los papás los sobreprotegen, que los cuidan de esta sociedad que está tan dañada. Entonces, ujú. ¿cómo se puede trabajar ahí? ¿Cómo piensas tú que Ya, puede ser mira, ya, un equipo? justamente en el diplomado hay un módulo que tiene que ver con así, pasa por el lado adolescente, no terapia con adolescentes. Pero básicamente, primero, a ver, aquí tiene que haber un ejercicio de sinceridad. Ya, la primera sinceridad es que efectivamente, ¿cierto? Como sociedad, ¿cierto? Hemos hecho una propuesta para el adolescente que calma al adulto, no al adolescente. No es verdad que tienes que estudiar, ¿cierto? La enseñanza básica y secundaria, te das cuenta, para entrar a la universidad, porque eso te asegura que vas a ser alguien. Tienes que estudiar porque eso te hace bien, ¿ya? Pero ese itinerario es falso. ¿Te das cuenta? Y además tiene un problema, ¿ya? Que explica, por ejemplo, por qué en las poblaciones empobrecidas el narcotráfico entra tan eficientemente, porque viene, ¿cierto? Yo vengo y le digo, mira, Fernando, ¿te gustaría tener un iPhone como este? Y Fernando va a decir, sí, ya, vale, la sociedad te dice que tienes que estudiar 12 más 5 son 19 años para que después, en el segundo sueldo, porque en el primero no va a pasar, te puedas comprar este iPhone. Entonces, eh, Fernando, si tú vendes estos papelitos, la próxima semana te puedes comprar ese iPhone. Entonces tú vas a decir, ya, sí, claro, porque ¿cuál es el problema? Es que hemos hecho, por ejemplo, de nuestra propuesta social para la adolescencia, la centramos en la ganancia, no en el poder de consumo. Ujú. Y cuando la ponemos justamente en un punto en donde no somos eficientes, porque la educación nunca ha sido para eso, ¿te das cuenta? Primera cuestión. Segunda, si el adolescente no se opone a sus padres, ¿te das cuenta? Y no critica, entonces es un adolescente que no está bien. Porque el adolescente tiene una tarea, que en el fondo es construir su identidad, ¿te das cuenta? Y eso significa salir a explorar y no, ¿cierto?, considerar lo que dicen los padres, porque todos somos egocéntricos, ¿no? O sea, nos damos cuenta que vamos surcando etapas de la vida cuando vamos surcando etapas de la vida, pero en cada etapa de la vida estamos muy seguros de lo que creemos, pensamos, somos. Y el adolescente piensa que él está mirando el mundo y te dice, ya, yo lo veo mejor que mi papá, y uno dice, bueno, espérate, ¿ya? Pero esa es su misión, esa es su tarea.
El punto no tiene que ver cómo hacemos para qué, sino que el punto es cómo construimos relaciones. Por ejemplo, un papá que dice, mira, el niño está todo el día metido en el celular y se lo quiero quitar y no sé cómo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo cuál es la alternativa? ¿Le va a quitar el celular? ¿Y cuál va a ser la alternativa? ¿Usted va a jugar con él? ¿Usted va a salir con él? ¿Va a interactuar con él? ¿O es quitarle el celular por quitarle el celular? Entonces, ahora ese se volvió un demonio, ¿te diste cuenta? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, primero, una sociedad que deja en soledad a los niños, niñas y adolescentes. Segundo, que les miente, ¿te das cuenta? Tercero, ¿cierto? Padres que no sabemos establecer relaciones y sostenerlas en el tiempo. Entonces, luego de eso, viene alguien y te dice, ¿sabe qué? Arrégleme el niño. ¿Qué quiere que le haga? ¿Ya? Entonces, tenía un desafío importante. Bueno, Francisca, ¿está por ahí? Sí, Ya, justo para que no se nos iba a vaya decir que eso. con esa pregunta ya Sí. cerrábamos. Bueno, cerrando Dame, esto, dame un agradecerle segundito. a... Dame un Bueno, segundito, porque yo me tengo que despedir, así que les dejo sí, abrazo. sí. Ahí estamos en las redes sociales, cualquier cosa, ya, y espero que les vaya bien con el sorteo y nos veamos en el diplomado. Si no, en otra actividad del seminario nos veremos, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien. Gracias por venir. Chao, chao. Chao, Rodrigo, gracias.